Queridos hermanos, hemos terminado con el Evangelio que acabamos de proclamar, la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que por espacio de 5 domingos nos ha acompañado, completando la lectura del Evangelio de Marcos, de este ciclo que estamos viviendo, que es el ciclo B. Y en el discurso del pan de vida nosotros encontramos el corazón, el núcleo de la enseñanza de Jesús, porque la fe está orientada, al menos remotamente, es decir, aunque la gente no se lo plantee formalmente de esta manera, eso quiere decir remotamente, la fe está orientada a la Eucaristía. La única manera que nosotros podemos tomar contacto real con la Santísima Trinidad en este mundo es a través del sacramento de su cuerpo y de su sangre, porque Dios es trascendente, inclusive desde un punto de vista científico. Por ejemplo, Einstein dice que el origen del universo no está en el universo, es un problema de pensamiento científico. Entonces, si Dios realmente es Dios, es absolutamente trascendente. Nuestra manera de ser como criatura no tiene una manera, entre comillas, natural de poder entrar en contacto con Dios, salvo esto que es la fe, que es la religión, a través de lo que nosotros llamamos vocación. Dios, a través de la creación, a través de su manifestación en la historia, concretamente en la persona de Jesucristo, que se hace carne, que nace como nosotros, y a través de esa carne, de esa encarnación del Logos, del Verbo, del Hijo de Dios, nosotros entramos en contacto con el misterio de Dios, con la Trinidad, y eso se realiza de una manera profunda, misteriosa, pero real, en el sacramento de su amor, en el sacramento de la Eucaristía, que como última cena anticipa la donación, el Calvario de Cristo Jesús, que se ofrece y que se da. Y cuando Jesús propone en ese discurso del pan de vida, que Él es la verdadera comida que el Padre les ha dado, el alimento que viene del cielo, y que lo hace de una manera realística, porque el texto de Juan está escrito originalmente en griego, y cuando uno lo lee en esa lengua, encontramos dos verbos para decir comer, el verbo fago. Cuando Jesús dice el que come mi carne y bebe mi sangre, entonces dice que los judíos discutían cómo este hombre puede darnos de comer su carne y a beber su sangre, que somos antropófagos nosotros. Y entonces Jesús retoma, dice, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, y ahí utiliza otro verbo que es el verbo trogo. El verbo trogo, de donde viene troglodita, quiere decir comer con mucha fuerza, masticando fuerte, con la correspondiente fuerza y el correspondiente ruido también que eso significa. Entonces los estudiosos de la Biblia, los exegetas, dicen que se trata de un texto realístico. ¿Qué quiere decir? Que Jesús realmente quiere quedarse en el pan y en el vino. Claro, y ustedes dicen, ¿puede? Si es solamente hombre, no puede. Pero si la fe que nosotros tenemos, que decimos que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, si es Dios, sí que puede y quiere y conviene, para los propósitos que Él tiene, quedarse en las especies consagradas de pan y de vino, y de esa manera ser para nosotros alimento espiritual, verdadera vida, principio vital que nos une a Él, y a través de Él nos unimos al Padre, que me ama, vendrá a mí, y con el Padre iremos a Él y haremos morada en Él, dice Jesús. Es un misterio de comunión que cuando es auténtico es por supuesto con Cristo, y también es con los otros que estamos invitados a la mesa, que son todos los bautizados de todos los tiempos, la Iglesia de todos los tiempos. Y por eso, de alguna manera, detrás de las lecturas de hoy, está esta invitación a que nos decidamos si realmente creemos y estamos dispuestos a vivir nuestra fe, o si nosotros queremos continuar el camino. Porque, como dice el evangelista Juan, Jesús sabía bien quiénes creían y quiénes no creían, e inclusive sabía quién lo iba a entregar.
Pero el propósito de Jesús no era convencerlo, no es que cuando... ¿Qué pasa si ustedes, bueno, por ahí les aburro un poco que hablo mucho, ¿no? Pero digo, supónganse que se agotan ya del Padre Alejandro, basta, habla demasiado y se empiezan a ir. Se me levantan, por el fondo tampoco vamos a poner las primeras que se levantan, se me empiezan a ir todos. Yo tengo dos reacciones, o sigo predicando o no, por favor, no se vayan, ¿qué dije? ¿No? Son reacciones al auditorio. Y Jesús no hace ese tipo de reacciones. Jesús no reacciona, no quiere convencer. Jesús propone su mensaje y espera que se acepte. Y por eso también tiene paciencia. Tiene paciencia con los que se van y tiene paciencia con los que nos quedamos, independientemente en el estadio que se encuentre nuestra fe. Porque todos no tenemos fe absoluta, total y completa todo el tiempo. Todos podemos llegar a tener en algún momento de la vida o en alguna situación difícil de la vida, podemos llegar a tener alguna duda de la fe, ¿o no? Y no está mal, es normal. Jesús lo sabe, Jesús lo comprende. Pero en algún momento, en el camino de la fe, sobre todo también cuando uno se encuentra ante la posibilidad de la duda, hay que preguntarse maduramente: ¿sigo el camino de la fe consciente, libre, maduramente? Es muy importante esto, porque si no, como veníamos meditando domingos atrás, si tomamos la Eucaristía solamente como un foco solamente de religiosidad o de fuerza espiritual, si se quiere, inclusive la persona puede entender que se trata de algo divino, de algo sobrenatural, la Eucaristía. Pero solamente si la tomo así, si yo vengo a misa el domingo, pongámosle para cargar energías, o para que Dios me ayude, o para que Dios escuche tal intención, o que escuche tal otra necesidad que yo tengo, eso por supuesto Dios lo escucha, lo atiende, está pendiente de esas cosas nuestras. Pero la Eucaristía fundamentalmente es un lugar donde yo me tengo que encontrar y madurar la fe. Es el verdadero pan del cielo que alimenta la fe, le da crecimiento y sobre todo hace que eche raíces en Dios la fe que tenemos. La Eucaristía, a través del tiempo, de los años en la cual uno va participando, tiene que ser un lugar y un momento donde nosotros profundizamos nuestro encuentro con Dios, profundizamos nuestra comunión con Él, reavivamos la fe y aprendemos a vivir en ese misterio que es muy difícil de entender en la plenitud, que es un misterio de comunión. Pablo lo presenta hoy de una manera un tanto difícil, culturalmente podríamos decir, en relación al matrimonio, ¿no? Pablo dice que el matrimonio cristiano es un sacramento porque está referido a la relación que tiene Cristo con la Iglesia, pero que es, en definitiva, el matrimonio es la figura de la relación que Dios quiere tener en la Iglesia con todos nosotros. Yo me acuerdo cuando era adolescente haber leído en el diario La Nación una carta de una cineasta argentina que no me puedo acordar el nombre, titulaba la carta "Ya no somos decapitadas", y precisamente citaba esta carta de Pablo a los cristianos de Éfeso, donde dice Pablo que el marido es la cabeza de la mujer. Claro, hoy suena culturalmente fuerte, pero el texto, ese capítulo 5 de la carta a los Efesios, comienza diciendo a toda la Iglesia: sométanse los unos a los otros por amor a Cristo Jesús. Por supuesto que no someterse tipo con el látigo, no una sumisión producto de imponer violencia al otro o imponer la voluntad del otro por el otro, sino que Pablo lo dice en ese sentido de cuerpo que a veces nos cuesta, porque siempre en nosotros hay como una lucha interna entre un principio que somos seres gregarios, como nos enseñan en el colegio, el ser humano es ser gregario, es decir, que estamos hechos para vivir en sociedad, y por otro lado somos individuales, cada persona tiene sus características propias, y basta que veamos cualquier adolescente cómo enseguida se quiere diferenciar de la familia. Cuando los chiquitos son chiquitos quieren ser como el papá o la mamá. Cuando son adolescentes quieren hacer su propia vida, quieren tener sus horarios, tener sus amiguitos, su salida, sus cosas, cada uno individualmente,
Porque está esta lucha, ¿no?, que tiene que jugar ahí en el medio lo mejor posible la racionalidad, como nosotros racionalmente gestionamos esto que nosotros somos como naturaleza humana, que por un lado estamos hechos para la sociedad y por otro lado cada uno tiene sus propios principios y sus valores individuales. Y esto en la Iglesia Pablo lo sustenta siempre desde una teología de comunión, desde una teología de cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda que hace unos domingos atrás les explicaba una de las lecturas de Pablo donde dice que sopórtense los unos a los otros? Y yo le decía que ese soportarse no era tenerse paciencia, que también, sino que soportarse los unos a los otros como un ladrillo soporta al otro ladrillo. Nosotros como iglesia somos un cuerpo, estamos soportándonos los unos a los otros, nos estamos sosteniendo, aguantando, estamos trabando, en la medida que estamos juntos y que hacemos un camino juntos de fe, estamos sosteniendo el edificio de Dios. Y en ese sentido, Pablo dice hoy, sométanse los unos a los otros. Por supuesto que si ustedes quieren, desde el punto de vista de un estudio científico de la Biblia, de la época, encontrar algún lineamiento de machismo en Pablo, lo van a encontrar. Pero es un término que se llama en francés avant la lettre, porque no había esa expresión en la época de Pablo. En la época de Pablo no había expresiones como machismo, como feminismo, pero desde lo que hoy entendemos como eso, por supuesto que hay vestigios culturales, sobre todo en las sociedades orientales. El otro día me llegaba por WhatsApp una parte de un ritual de matrimonio musulmán. Matrimonio musulmán es un matrimonio que tiene muchos rituales muy vívidos, por supuesto muy antiguos. Ellos se mantienen casi en la literalidad de lo que dice el Corán al respecto, y hay una ceremonia donde el esposo cubre determinada cantidad de veces el rostro de la esposa cuando la está desposando, cubre, que es un paño blanco y rojo, cubre varias veces, y la última vez la esposa está sentada, están todos aplaudiendo, haciendo canto, cubre diciendo algunas cosas, y la última vez descubre y le da una cachetada fuerte, una cachetada, y toda la gente aplaude. Claro, la chica hace medio como que una cachetada, es una cachetada. ¿Qué significa eso? Esto sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada, cachetada. Imagínate si llegas a hacer algo. Ese es el mensaje que subyace en ese ritual, que ustedes ven el video o cualquier ceremonia musulmán que puedan participar. Es curioso hacerlo. Claro, es una ceremonia de la Edad Media prácticamente. Hoy uno diría que podríamos decir que es un alegato a la violencia de género, ¿no es cierto? Pero bueno, es una expresión cultural. Los pueblos orientales, no en la misma medida el cristianismo, no en la misma medida el judaísmo, porque en el judaísmo hay un cierto matriarcado, sobre todo en la gestión de la casa y en la vida ordinaria judía común. La mujer está sometida al varón, pero no de la misma manera que la mujer musulmana, porque hay una especie de matriarcado también muy fuerte. Pero son cosas que son de las sociedades orientales. ¿Me explico? Lo que nosotros no queremos hacer de la carta de Pablo es una radiografía cultural de la época de él aplicada a lo nuestro, porque obviamente que vamos a pifiarla. Lo que nosotros tenemos que entender es de la catequesis de Pablo qué es lo válido para el momento cultural que él estaba viviendo y para el momento cultural que estamos viviendo nosotros. Y lo válido es como empieza ese capítulo 5. Sométanse los unos a los otros por amor a Cristo Jesús. Es el misterio de comunión. Tenemos que estar interdependientes. Si nosotros nos alimentamos de Jesús y vivimos por Jesús y por Jesús entramos en comunión con el Padre, como dice Jesús explicando por qué algunos creen y otros no creen, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Tenemos que dejarnos atraer por Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, todos somos atraídos evidentemente por el Padre, pero tenemos momentos precisos en el cual nosotros damos los pasos que la fe requiere para que esa fe
vaya madurando, vaya germinando y vaya siendo fuerte en el camino de la vida. Vamos a pedir, queridos hermanos, en esta Eucaristía, la gracia de valorar el sacramento de la Eucaristía, valga la redundancia, la gracia de valorar la comunión, que podemos comulgar a Cristo. Vamos a pedir también que aprovechemos esa gracia, para que entremos en una relación más profunda, más madura, más libre. Cristo nos deja libre, no nos obliga. Si nosotros nos queremos ir, nos vamos. Cristo no hace un show para que nos quedemos. Cristo nos explica la verdad y nos dice que el camino de verdadera unión con Él es el camino de la Eucaristía. Por eso tiene que ser un camino también que va acompañado de la purificación, de la conversión, del reconocimiento de que somos frágiles, pero con la ayuda de Dios podamos superar las fragilidades, las debilidades y podemos hacer de verdad el bien para nosotros y para las personas que nos rodean, porque tenemos que vivir sometidos los unos a los otros, tenemos que vivir en comunión los unos a los otros para poder reproducir lo que Cristo hace en la Eucaristía, que se dona, que se regala para nuestra vida, para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida vaya creciendo y para que nuestra vida produzca los frutos que el Señor espera. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este discernimiento, en este proceso de fe, de valoración y de cultivar maduramente la comunión, y que nos ayude también para que los problemas, las dificultades, las cosas que nos cuestan en la vida también sean sostenidas por esta ayuda mutua que nos da Cristo en la comunión, y que tenemos que aprender también a ayudarnos los unos a los otros, ayudar al otro a sobrellevar aquellas cosas que le cuestan o que le pesan. Rezamos por las intenciones de cada uno y le pedimos al Señor la gracia de estar siempre muy unidos a Él a través de este sacramento de su amor que se ha querido quedar en el pan y en el vino consagrado. Que así sea.